¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues venga, vamos allá. Ahí va. Qué educado. El único. De momento, el único ministro. Incrementa la protección de las playas, especialmente la de las naturales, define de mejor manera la zona de dominio público marítimo terrestre, da una mayor seguridad jurídica a propietarios y concesionarios y además le da una solución más amplia y definitiva a las 23.000 ocupaciones no residenciales, esto es, económicas, en nuestra costa, que generan un gran volumen de empleo. De hecho, más de 3.000 son chiringuitos, que suponen una peculiaridad de nuestra oferta turística y que solo en Andalucía dan más de 40.000 empleos. Se trata, por tanto, de un cambio normativo muy importante que el ministro explicará a continuación. Porque ha sido una ley que nació desconectada de la realidad, ha hecho muy complicada su aplicación y cuando se ha intentado aplicar a rajatabla ha generado una enorme conflictividad. Ha habido muchas iniciativas de reforma, nunca se han podido llevar a la práctica, pero este Gobierno consideraba que había un problema muy importante en el litoral español. Tenemos un litoral que tiene casi 10.000 kilómetros de costas, o 8.000 si lo hacemos solo por las líneas de bases, y eso da idea de la intensidad de los problemas que se han generado en la aplicación de esta ley, que ha dado lugar a enormes problemas. Sobre todo, ha dado lugar a inseguridad jurídica para los titulares de viviendas y de otros inmuebles. Ha habido una falta de claridad y de homogeneidad en los criterios de deslinde del dominio público marítimo terrestre y ha dado una sensación de arbitrariedad. Los ciudadanos no entendían por qué en unas ocasiones las líneas de deslinde discurrían por unas zonas y en otras por otras radicalmente distintas en función de los criterios interpretativos que tuvieran las distintas demarcaciones de costas. Y ha habido una enorme desprotección de los propietarios que iban a ver cómo a partir del año 2018 teníamos que empezar a hacer demoliciones masivas en el litoral español. Es decir, estamos ya iniciando el año 2013 casi y dentro de 5 años tendríamos que haber empezado a demoler solamente en el 2018 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en nuestro país y que luego veían que había una modificación de nuestro sistema jurídico que les desposeía de sus viviendas y que nos obligaba además a demolerla con enorme costo. Pero es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Es decir, esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino es una ley que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones. Y tanto en el dominio público marítimo terrestre como en las zonas de servidumbre se prohíbe que cuando haya obras de mejoras en edificaciones existentes ya supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Quiero insistir que aquí no haya una amnistía para edificaciones ilegales, sino que edificaciones que son legales en este momento, que están sujetas a concesión administrativa o que están en zonas de servidumbre, en este momento se establece un marco regulatorio mucho más claro y transparente.